esta camisa tiene historia y está bonita, primero, precisamente porque es de uno de los guitarristas más importantes que ha dado el rock, que es Eric Clapton, pero tiene historia porque esta playera me la trajo mi papá, que fue al concierto que planeábamos ir los dos, pero que por situaciones diversas no lo pude acompañar, se fue con sus amigos y me trajo esta playera que está muy bonita, pero pues que bueno, ¿no? También es un recuerdo de mi jefe que también es todo un rockerote y que un poquito heredé esa parte de él, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Bienvenidos a Gen Creativo, el podcast donde se habla de creatividad. Miren, hay talentos que inspiran, producen, hacen que las cosas sucedan, pero sobre todo hacen que otros talentos, que otros creativos y creativas puedan lucir, puedan efectivamente plasmar y aterrizar su talento. Este es el caso precisamente de Lourdes González, una gestora cultural con un gran talento. Ustedes van a escucharla desde la profundidad de sus pensamientos, de sus ideas, de su visión y cómo a través de su trabajo ha impulsado la cultura aquí en Jalisco, de diferentes espacios del orden público y privado, llegando a ser la secretaria de Cultura de Jalisco, impulsando una agenda muy importante para llevar la cultura a todos los rincones del estado de Jalisco. La verdad fue exquisito, fue una cosa increíble hablar con ella, ver su visión de dónde estamos y hacia dónde vamos, pero además también entender cómo ella entiende la cultura, quiénes fueron sus grandes formadores y cómo y cuáles son los retos que tenemos para seguir generando talento creativo en nuestro estado, en nuestro país. No, por favor, dejen de ver todo este capítulo, está increíble. Y recuerden también que todos los martes sale el capítulo de Gen Creativo, que estamos en todas las plataformas de podcast y que le pongan campanita para que les avisen cuando sale Gen Creativo. Vamos a ver esta entrevista con Lourdes. Acompáñenme. Bye. Bienvenidos a Gen Creativo, el podcast donde se habla de creatividad. Hoy estoy de pláceres, tengo el honor de tener a una mujer que ha sido clave en el desarrollo cultural de Guadalajara, de Jalisco, y estoy con Lourdes. Lourdes, déjenme decirles algo, Lourdes González, no solamente es una gestora cultural de muchos años, sino ha pasado por gran cantidad de espacios en donde ha podido impulsar proyectos, ver artistas y hacer cosas muy interesantes por la ciudad y por el estado. Lourdes, de verdad, muchas gracias por estar hoy aquí en Gen Creativo. No, al contrario, Chili, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Padrísimo. Oye, a ver, usualmente todos pues tenemos como seres sociales interrelacionarnos con personas, con situaciones, con circunstancias. Yo quiero preguntarte cuál es tu relación, cómo te la llevas con la creatividad. Tu relación, como en todo, con gente, a veces nos la llevamos bien, a veces nos la llevamos mal, a veces es bien tortuosa, bien apasionante, amigable, de altibajos. ¿Tú cómo definirías tu relación con la creatividad? Híjole, qué buena pregunta para arrancar. O sea, tú te fuiste directo a la yugular. Bueno, para mí la creatividad tiene una relación muy clara y muy directa con la inquietud, ¿no? Okay. Con ser un ser inquieto, con ser un ser que le gusta aprender, que le gusta descubrir. A mí me cuesta trabajo quedarme en paz, quedarme estática en una sola cosa. Si tú revisas, digamos, mi trayectoria, incluso mis estudios, siempre me dicen, ¿pero tú qué haces? ¿Pero tú cómo? O sea, pero tú eres arquitecta, pero no, pero eres comunicóloga, pero eres no sé qué. ¿Psicóloga? No, soy psicóloga, pero luego estudié así una maestría que es de comunicación, pero en realidad es de estudios socioculturales, pero nunca me dediqué a la psicología, pero entonces tenía una compañía de ópera. Entonces, para mí la inquietud y las ganas de aprender, o sea, para mí el mundo tiene una gran cantidad de estímulos y quizá también por mi propio TDA, ¿no? Que me ha gustado mucho aprender. Me ha gustado, siempre para mí es un reto, es una gran motivación en la vida conocer nuevas cosas, aprender de las personas, aprender de mis propios errores. Me parece que el error en la creatividad, el error muy entrecomillado, Claro. las circunstancias que a veces no son tan favorables,
parece que son un gran aprendizaje. Entonces, para mí la creatividad es un impulso vital, ¿no? Fíjate que y ahorita que comentas todo esto, en este ciclo de charlas, de conversaciones que he tenido la suerte de poder realizar junto con muchas personas increíbles que se dedican precisamente a la creatividad desde diferentes disciplinas, algo que noto como un común denominador es precisamente dos cosas: la curiosidad, la inquietud de hacer más, y precisamente esa inquietud los lleva a hacer un chorro de cosas, como que todos son reconocidos por algo, pero bueno, también bailan, o también pintan, o escriben, o organizan eventos. Bueno, todas estas personas a las que les decimos que llevan el gen creativo, como que no pueden parar, no pueden estar en una sola ruta. Y en ese sentido, preguntarte, ¿cómo es que tu vena creativa desde la infancia se fue desarrollando? ¿Qué ambiente, qué personajes, qué personas motivaron que efectivamente pudieras sacar esa vena creativa que tienes indudablemente? Fíjate que mi historia es muy curiosa porque en mi familia no hay artistas, no hay, digamos, figuras creativas muy contundentes. Tampoco era una familia de una biblioteca muy extensa, ni siquiera musicalmente hablando, ¿no? A mí de algún lado, desde muy chavita, me surgió una curiosidad por algo, por leer, la escuela no me era suficiente, entonces yo me acuerdo de estar en la escuela en clases y yo encontrar libros e irme hasta atrás. No me importaba mucho lo que pasaba en la clase, sino era como un mundo que yo empezaba a descubrir no solo internamente, sino en los libros. Para mí los libros son ese primer otro universo que yo empecé a descubrir. ¿Y sola a los libros? ¿No hubo alguien que... ahí está el libro? Fíjate que a lo mejor había 3 libros en mi casa. Ok. Recuerdo en una ocasión ir en una plaza comercial con mi madre y decirle, por favor, una enciclopedia Barça. Yo no sé si tú te acuerdas. Sí, claro. Que era como la británica, pero era, sí. ¿no? Y eran muchísimos tomos y a mí me parecía muy alucinante pensar que en todos esos tomos se resumía el mundo y la vida, ¿no? Había una cantidad de conocimiento que yo quería tener. Qué chido. ¿No? Entonces, me acuerdo que con mucha insistencia, mi mamá decía, pero vamos a comprar que la ropa, que los tenis. No, por favor, la enciclopedia. Y la verdad es que mis padres, en ese sentido, han sido muy generosos. O sea, nos proporcionaron estudios, pero además la disciplina de mis padres también en ese sentido siempre fue un deporte y un instrumento conmigo. Entonces, yo muy temprano empecé el órgano. Ok. ¿Y lo sigues practicando? Lo sigo practicando, pero ahí te va la historia curiosa. El órgano lo aprendí en Musicalemus. que era... La vida, sí, claro. la vida, ¿no? O sea, ¿Era Lemus o Wagner, no? En Avenida Chapultepec, yo no sé si tú te acuerdas que había esta perfectamente. gran escuela, Yamaha Musicalemus, donde además me parecía el universo más maravilloso. Entrabas por los instrumentos. Y luego veías los discos, cassettes, todo. No podía pasar. Los tocacintas, todo, ahí veías el universo musical. Claro, entonces, a pesar de yo no haber tenido una figura, digamos, así de creativa, por supuesto tuve unos padres que me dijeron, pues lo tienes que hacer por disciplina, ¿no? Y porque pues no van a estar aquí en la casa. Además. Entonces, yo me acuerdo muchas horas estar ahí. Tengo todavía amigos que conservo de aquella época, pues te estoy hablando a los 6, 7 años. Y a partir de ahí el universo musical fue parte también de mi vida hasta la fecha. Para mí creo que una de las venas más importantes tiene que ver con música. La música. Así es. Y a ver, nomás para saber deporte. Deporte tenis. Que todavía no me acepta una partida de tenis aquí. Bueno, lo vamos a hacer. No me quiere hacer como llorar. promesa de domingo, es buena onda, sí. Pero ya le dije que me dé mis clases, a ver si algún día les contaré cómo me fue. Oye, y entonces, a ver, pues, al final del día, desde niña, traías este rollo de hacer muchas cosas. Claro. ¿No? Estaba el órgano, estaba el tenis, estaba leer, que fue como algo muy fortuito, algo que surgió de ti. Y que luego, si yo tenía un domingo que me dieran o lo que sea, o sea, yo iba directo a las librerías. Si hacíamos un viaje familiar, yo me iba directo a las librerías, ¿no? Entonces, para mí las compras de las vacaciones eran libros. Oye, platícame, porque está bien chido.
esos primeros libros, ¿quiénes, cuáles autores, qué tipo Híjole, de es que historias? además, o sea, empecé por la literatura, pero pues luego me fui al psicoanálisis, porque Ok. estudié psicología, Ajá. entonces luego eran libros de psicoanálisis, pero el mismo psicoanálisis me llevó a la filosofía y la filosofía me llevó a cuestionar todo aquello que yo Claro, creía de la psicología, porque claro. yo entré, o sea, yo sí quería dar terapia, o sea, yo sí Ajá. Tú decía, sí querías ser una yo quiero psicóloga. ser terapeuta, Así, sentarte así como y estamos estaba entre y la música y la psicología. Ok. Entonces un poco ahí familiarmente me dijeron, bueno, algo más serio y ya que termine, luego ves, se te va a pasar. Y curiosamente nunca me dediqué a la psicología. Quise entrar a estudiar psicoanálisis Ujú. a la Asociación Psicoanalítica Jalisciense, pero yo no quería después llevar pacientes, yo lo quería para pensar el mundo, para pensar lo social, Ok. para hacer análisis sociales, para entender por qué pasaba, Conductas de la gente. claro, y sobre todo las sociedades. O sea, me interesaba mucho más allá del individuo, por qué actuábamos como actuábamos socialmente, cuáles eran estos pactos sociales y estos acuerdos, ¿Y cómo se rompían? cómo se ¿O se rompían desquebrajaban? ¿O se o hacían? no, o se Ajá. estructuraban mucho más. O sea, yo no puedo explicar tu conducta ajena a lo social. Sí, Tú estás claro. inserto en una sociedad y muchas de las reacciones que tú vas a tener son construidas socialmente, ¿no? Digamos que el macroanálisis, ¿no? Exactamente. Entonces, Desde la sociedad. por ahí pues, empecé a mezclar todo. Entonces, mi tesis de licenciatura era sobre la sexualidad femenina, ¿no? Ok. Entonces, eso me llevó a leer psicoanálisis, Foucault, o sea, digamos, estructuralismo, Sí, para hablarlo de sí, alguna sí, manera, sí, sí. pero pues, luego me fui por otra cosa y en el Inter, pues me dediqué al arte desde ahí, desde las artes escénicas Y empezaron vamos a ahí, aparecer. ¿cómo fue ya tu primer contacto, digamos que, no sé si profesional o semiprofesional, Ajá. ya con las artes? O sea, primero fue un gusto, un encanto interno que tú tenías hacia la música, hacia la literatura, cómo ya eso se transformó en empezando a organizar cosas. Empezando a Cuando no organizar. existía la gestión cultural, tú empezaste a ser una Es gestora que, cultural. bueno, yo desde la secundaria y la Exacto. prepa me metí en que si hay que componer una canción, que si hay que hacer una obra de teatro, que Ajá. entonces yo todas las cuestiones, digamos, culturales estaba metida, ¿no? Y lo dices muy bien, hace muchos años, porque ya estoy por cumplir 47, hace muchos años cuando yo estaba todavía en la universidad, no existía ni siquiera el concepto de gestión cultural Ujú. y tampoco existía el del productor. Ajá, claro. ¿No? No Sí, sí, había sí. una figura que pudiéramos identificar como la productora o el productor. Ujú. Era como una figura del cine, Sí. pero era una figura muy lejana, que parecía que era el jefe de todo o que ponía dinero a veces nada Sí, más. sí, sí, ¿no? exacto. Entonces, sobre todo en América Latina o en Iberoamérica, se empieza a desarrollar mucho el concepto de gestión cultural, porque compartimos modelos, a diferencia de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? Ujú. España, Latinoamérica, compartimos modelos tanto de gobernanza como problemáticas económicas, políticas, sociales similares, Sí. y ahí empieza como a verse quizá por ahí un concepto. Por un lado iban los conceptos y por otro lado íbamos en la vida real caminando, ¿no? Que tal vez también Latinoamérica entró en una etapa de efervescencia donde también se abrieron a más tipos de actividades, ¿no? Digamos que eran sociedades muy tradicionales con elementos muy concretos de esparcimiento y en los 80s, 90s, pues hubo un boom de actividades musicales, literarias, etcétera, etcétera, que también generaron otro tipo pues en este caso, la gestión cultural, ¿no? Sí, por supuesto, y para que haya una gestión cultural también tiene que haber un contexto que te Ujú, permita desarrollarlo. ujú. Digamos, no era en un municipio cualquiera. Sí, sí, Era sí, en sí. Guadalajara, que es la Sí. segunda ciudad más importante de este país y que en términos culturales se ha destacado desde hace muchos años, ¿no? Claro. Entonces había los estímulos, pero había el contexto, pero había una Secretaría de Cultura, pero había presupuesto, pero había ayuntamientos Había que hacían, artistas orgánicos había que ya artistas, estaban había aquí Universidad de Guadalajara, ¿no? Sí. Entonces todos esos factores me parece que permiten tener un caldo de cultivo para que esto se pueda desarrollar de una manera quizá más destacada que en otros estados, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a tu pregunta, pues, volviendo a los errores, o sea, a mí me invalidan
mi servicio social en la licenciatura, yo me voy a vivir fuera de México y me dicen, te lo invalidamos porque la asociación civil, esta donde lo hiciste, Ajá. desapareció. Entonces ya no puede dar la última firma. Entonces yo me regreso. Ok. Y me ponen en el ITESO, yo soy Ajá. egresada del ITESO doble. Primero como psicóloga y luego como maestra en comunicación. Sí. Ujú. Y luego, o sea, me dicen, fíjate que entonces lo tienes que repetir. Y yo en esa repetición de servicio social conozco a un cantante de ópera y decimos, bueno, oye, ¿por qué no? Si a ti te inquieta esto. Y hacemos una compañía de ópera independiente. Ok. Entonces así empecé, con una compañía de ópera independiente. Yo tuve la fortuna además de poder tocar muchas puertas que no se abrieron, pero muchas puertas que sí. Que es como el índice de bateo, ¿no? Hay que batear para que Bateo. la bola vaya home run, si no, Exactamente. después de muchos strikes va a salir el... Entonces, digamos que el la home run. experiencia de ser creativa independiente, Ajá. gestora independiente, pues la tenía. Ahí empecé a desarrollar habilidades de productora, ahora sí ya más Formales. específicamente Ajá. en las artes escénicas, específicamente primero en la ópera y en el cabaret, un poco así empecé. Sí. Y bueno, posteriormente, la verdad es que se me fueron abriendo muchas puertas. Abriste brecha de alguna forma. Fue una generación que fue abriendo brecha, ¿no? Claro, La neta. fuimos una generación que abrió brecha de una manera, pero ya existían, Ajá. y yo siempre lo voy a reconocer, figuras como Marcelo Orozco, como Pati Ursúa, como Chela de la Vega, ¿no? Sí, Estas mujeres que en realidad, Marta González de Hernández Allende, ¿no? O sea, Conciertos Guadalajara, porque además me tocó entrevistar, por ejemplo, en el caso de Marta, para mi tesis de maestría después sobre la ópera, el papel también que yo empecé a detectar en las mujeres que no se decían productoras ni gestoras. O sea, esa generación Sí, decía, sí. la señora que le gusta hacer cosas, la señora Claro. inquieta. O de alguna fundación Exacto. o no, cosas por el estilo, ¿no? Pero si nos ponemos a revisar la Sí, historia de las sí, artes tienes escénicas y del ambiente cultural, la verdad es que fueron ellas quienes primero abrieron la puerta para que nuestra generación ya se pudiera empezar a nombrar de otra manera. Claro. Y antes de ya propiamente ir a todos esos proyectos, a todos esos espacios en donde tuviste la responsabilidad de dirigir o de participar, ¿cómo es que la psicología, dices, es la comunicación? ¿Cuánto tiempo pasó y cuánto dijiste, voy por acá porque entonces esta maestría me va a ayudar a empezar a impulsar mis proyectos de gestión o de producción? ¿O cómo fue que te fuiste yendo hacia allá? Fíjate que fueron muchos años después, han de haber Ok. sido unos 7, 8 Ok. años, Ok. y en realidad no lo pensé. Ahora que te escucho digo, hoy ojalá lo hubiera pensado así de, bueno, y entonces esto me va a ayudar para... No, en realidad, volviendo a la inquietud, cuando yo vi el plan de estudios de la maestría, o sea, yo quería estudiar una maestría porque cuando tú terminas una producción, y seguramente a ti te ha pasado, terminas a veces tan agotada que dices, no quiero volver a saber de esto. Sí, sí, sí. No quiero ya, por favor. O sea, lloré, berré, pataleé, me pasó de todo. A veces así de perdí dinero. Sí, sí, sí. O sea, me pasó de todo, ya no quiero. Entonces, en una de esas veces que me sucedió, yo dije, a la fregada, yo me voy a ir a estudiar una maestría, Claro. ya no quiero saber más. Vi el plan de estudios en el ITESO y me gustó muchísimo. Entonces, yo empecé un enero a estudiar la maestría. Que además comunicación era esta carrera novedosa que, Claro. que empezaba a generar cosas, ¿no? O sea, Comunicación en el ITESO es la más antigua de esta ciudad, pero la maestría en Ajá. realidad tenía una cosa muy particular. Era comunicación con especialidad en ciencia y cultura. Entonces, ¿qué es eso? claro, está padrísimo. Pero en realidad cuando veías el plan de estudios, en realidad era una maestría en estudios socioculturales, no era en comunicación como Ajá. habitualmente conocemos la carrera, ¿no? Entonces a mí me parecía que yo me quería dedicar a leer y aprender. Entonces para mí los autores, principalmente los maestros que están ahí, Sí. ¿no? Rosana Reguillo, Raúl Fuentes, Maru Suárez, María Marta Colliñón, o sea, para mí eran unas mentes brillantes con las que yo quería aprender. Uf, y ¿no? vaya que te tocó una generación Y increíble. me tocó una generación increíble que además a todas y a todos los admiro muchísimo. Me parecen
personajes que también han tenido una incidencia directa o indirecta en la vida pública Claro. de esta claro. ciudad, ¿no? Como críticos, como Como analistas, Como propositivos, como porque proponen, propositivos, ajá. claro, como asesores de tesis, Sí, pero sí, como sí, sí. acompañantes de pensamiento, Diseñadores de política pública también de alguna forma lo han sido, o sea, increíble, sí, ¿no? una gran Entonces, generación. para mí eso era una gran estímulo. Entonces, al muy poco tiempo, en el primer semestre que yo estaba trabajando ahí, me busca ahora fallecido Raúl Padilla para pedirme que me incorpore a su equipo de trabajo. ¿Ya lo conocías? Me lo habían presentado una vez porque yo había producido una ópera en el Teatro Diana. La primera ópera que entró al Teatro Diana la produje yo hace 30,000 años. Ajá. Y él dijo, ¿quién hizo esto? Ah, ok. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te echó el ojo? Y María Luisa, la entonces directora Sí. del Que Teatro ahora está Diana, acá que ahora está en el en... Conjunto Santander, Ajá, muy conjunto. amiga mía también, una colega que también admiro muchísimo. Bien chida y le mandamos saludos. Bueno, María Luisa le dijo, pues esta chava. Pues yo tenía 24 años. Ujú, ujú. Entonces Raúl me empezó a preguntar, yo decía, ¿quién es este señor y por qué me pregunta esto? Pero ¿cómo? Pero aquí hay escenógrafos así, pero ¿cómo? ¿Y de dónde trajiste esto? Pero ¿cómo? Y los cantantes y tal. Ah, muy bien, te voy a buscar después para hacerte una invitación. Ay, No volví a saber de ¿Y él. tú no tenías referencias de Raúl Yo o no tenía poquititas? referencias de Raúl. O sea, tenía referencias de Raúl ¿Más como muy político lejanas. o como...? No, yo trabajaba en Zapopan Ajá, y mi jefe, el director de cultura de Zapopan, ajá. era Guillermo Gómez Mata. Sí, sí, sí. Ah, Claro, muy cercano a Raúl. Y a la Raúl. universidad. Entonces yo tenía esa referencia Ok. de Guillermo, Ajá. pero a mí, digamos, no me significaba Raúl nada. Sí, sí, sí. No, no. No Me estaban daba- tus o sea, no patrones estaba, de, no, y además yo ya estaba, o sea, de vida. la llamada de Raúl llegó, yo creo que unos, no sé, 1 o 2 años, un año después, cuando yo dije, yo ya me voy a dedicar a la academia, Fíjate. ya no quiero saber más de la producción, Y me don quiero Raúl llegó dedicar a y la te saca de academia. tus planes. Así es, muy pronto me sacó de mis planes. Y te invita A dirigir Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara. Ok. Pero en realidad era un momento distinto al que ahora tiene la universidad, porque Cultura Ujú. UDG producía Sí, sí, sí. Sí. muchísimo, era muchísimo, porque estaba sentando también las bases para lo que vendría después a ser estos grandes teatros, ¿no? O sea, cómo llenas de contenido estos teatros, si en Guadalajara tenemos que repensar un montón el tema de artes escénicas y literatura y su vinculación. Entonces, pues yo aprendí muchísimo porque me tocaba llevar las artes escénicas, o sea, el programa de artes escénicas de FIL, por ejemplo, que en ese momento producíamos mucho nacional o internacional. Me tocó los 80 años de Carlos Fuentes, me tocó producir su primera ópera. Me tocó producir Santana, que era la segunda ópera de Carlos Fuentes, un trabajo desde cero, desde hacer una ópera de cero, no era remontar algo, era Wow. desarrollar toda una ópera. Entonces, para mí el aprendizaje de trabajar con personajes de una Esa talla. talla, de verdad, Raúl fue una gran escuela en ese sentido, con una generosidad impresionante, que yo creo que todas las personas que hemos estado cerca de él en el ámbito cultural, podemos reconocer que su influencia es innegable, ¿no? Tal vez en muchos rubros, pero hablando propiamente en el tema de la cultural, del tema cultural, sin duda Raúl es el gran referente contemporáneo, digamos, de los últimos 30 años, tal vez, en términos de cultura, ¿no? Claro, en términos de gestión cultural. Lo que ha pasado Claro. culturalmente, digamos que no todo, pero la extensa mayoría de lo que ha pasado en términos culturales es mucho gracias al impulso, a las ideas y a la imaginación y al equipo que Raúl supo conformar para impulsar todos esos proyectos, ¿no? Impresionante. Impresionante. Porque además no solamente los eventos, sino la infraestructura que se generó, ¿no? Claro. Que es fundamental para poder mantener un ritmo en términos de actividades culturales. Claro, y te voy a decir, la confianza que depositó, y podría hablar por varias mujeres colegas que conozco, el caso de María Luisa, de Ana Teresa, o sea, de Laura Niembro, o sea, Raúl de Estrella, ¿no? Ujú. De quién te guste, o sea, nómbrame Sí, alguien sí, que esté en un
puesto importante de la vida Bueno, cultural de esta Margarita en su ciudad. tiempo con la Margarita FIL, Sierra en eso- en su tiempo, Nubia Nubia, Macías. ajá. O sea, creo que la vida de Raúl en ese sentido nos tocó también a la vida, Sí, a nosotras, sí. ¿no? Entonces, Y hoy son parte del legado Claro. de él también. O sea, ustedes construyendo el propio, obviamente, pero siendo parte de toda esa ruta, de ese caminar que Raúl tuvo propiamente en el tema cultural. en ¿no? el primer año me invitaron en la FIL, hubo un gran homenaje, el Ajá. primer año de su fallecimiento, y me tocó la mesa de gestión cultural pública. Entonces, pues, lo que compartí, para mí Raúl es el principal gestor cultural que ha tenido este país. País, sí, claro, por el supuesto. país, porque los proyectos no son locales solamente. O sea, Sí, ver la los FIL números es de de la México, FIL, sí, claro, la claro. FIL, La incluso FIL no es de sin, México, la FIL es del mundo. incluso sin él, Sí. ¿no? Sí, Ve la FIL donde está y cada año cómo se supera y los proyectos los hace caminar o los hizo caminar con y sin él, y es lo que estamos viendo. Entonces yo decía, primera cosa, Raúl para mí es el gestor cultural más importante de México, pero además, y la agarré ahí, muy clara, o sea, dije, aquí voy a nombrar a las mujeres que han trabajado con Raúl, y ahí estaban, ¿no? Bueno, es la construcción de la vida cultural también de una ciudad. Claro. En términos institucionales, por supuesto, la vida cultural de una ciudad es mucho más rica. Estoy Sí, sí, hablando de proyectos e De la instituciones. gestión cultural Ajá, como... proyectos e instituciones, sin duda. Ajá. Raúl y las personas que han colaborado con él han sido fundamentales, y creo que ese es un gran pendiente de revisión y de justicia solo en el tema de gestión cultural, el gran lugar que tiene Raúl en México, ¿no? Que también es el gran reto, que es un poquito reto de ustedes y de más personas, obviamente, pues darle seguimiento, ¿no? A todo lo que se ha realizado, ¿no? O sea, hoy la FIL sigue siendo, ya la FIL, afortunadamente, con o sin él, va a seguir siendo la FIL, pero detrás de El la FIL hay conjunto un chorro de Santander, el cosas. Auditorio Telmex, el teatros, Festival el de Diana, todo, Cine, sí. el Festival de Los Ángeles, el Taller del Chucho. O sea, Es- podríamos sentarnos a platicar solo de eso, y tú haces un podcast completo de Pero, los bueno, proyectos culturales de... ¿no? toditos, su- ¿no? su- Es impresionante. la biblioteca, el Centro Cultural Universitario. Digo, a mí me tocó estar al frente del Teatro Experimental en todo ese tiempo, ¿no? Toda la infraestructura, yo hacía análisis de la zona, incluso el Teatro Diana, cómo llega a modificar también una zona que ya estaba con una depresión muy tremenda, ¿no? En términos de movimiento, de cultura. Ese vínculo que termina siendo el Experimental, el Teatro Diana, el Teatro del IMSS, el Corredor Cultural, volver a lanzar el Centro Cultural Universitario, ¿no? Ahora, tratando de hacer un paralelismo entre esa joven de 24, 25 años que ya tenía una trayectoria en su corta juventud, pero que arranca formalmente en este camino con la universidad y con otros proyectos de ciudad en donde participaste, como el ARBA, etcétera, etcétera. ¿Cómo has observado la evolución, no de la cultura, porque eso es mucho más abstracto, sino de la escena cultural de Guadalajara y de Jalisco? ¿Cómo hemos avanzado y qué nos falta hacer? Porque además, tu gran responsabilidad como encargada, responsable de la cultura de Jalisco, pues te hace tener una radiografía pues total y absolutamente muy particular y muy privilegiada de hacia dónde vamos y qué nos falta. Híjole, pues es una gran pregunta que también requeriría de un ratote de análisis. Yo creo que podríamos hacer una diferencia primero en esta cosa de la capital de Guadalajara, ¿no? Guadalajara como una capital cultural. Eso es real, eso es innegable por muchísimas cosas, ¿no? Por la infraestructura en la que estamos hoy también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por el distrito cultural que tenemos en muchos sentidos, en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, no podemos hablar de las mismas condiciones en todo el estado, ¿no? Totalmente. El estado, me parece que en infraestructura cultural en general se ha quedado atrás. Tenemos 125 municipios cuyas condiciones son muy desiguales en uno y en otro sentido. A mí como secretaria de Cultura, el otro día platicaba con la actual secretaria de Cultura de Ciudad de México, y le decía, yo como secretaria de Cultura no produje ópera. Mis prioridades fueron otras. Como productora quiero producir ópera.
Sí, como secretario no podía producir. Como ahora. secretaria, con los presupuestos, las condiciones y lo que yo estaba viendo cuando iba a los municipios, no había manera en que para mí eso me pareciera ni Prioritario. congruente, ni consistente, ni prioritario. Había una gran cantidad de necesidades, porque además acordémonos, el tema cultura es un tema muy amplio. Muy. Estamos hablando ahorita solo de proyectos artísticos, pero para entender la cultura, Es identidad, claro, es un chorro de cosas, claro. claro. Entonces, si nos vamos a hacer un análisis, ¿qué es una Secretaría de Cultura y para qué sirve? Bueno, hacemos un programa de eso. Claro. O sea, de lo que pudimos hacer y por supuesto también de lo que faltó. Porque es un reto constante. La cultura es un ente vivo, no existe una sola cultura. Existen las culturas o las, digamos, las personas que trabajamos en ambientes culturales o en ambientes artísticos. O sea, hay tantas Con personas que... escuelas, con visiones, con- con tendencias claro. que se entrelazan, que se mezclan, que juegan. Es complejísimo. Puta, sí, Porque es la actividad humana. claro, Y exacto. como humanos también tenemos muchos lados, muchas complejidades. Simplemente de organización de cualquier cosa, ¿no? Entonces, me parece que, por supuesto, si hablamos de una ciudad como Guadalajara, Guadalajara además, tú lo sabes muy bien, es un lugar tan complejo en su público que se prueban productos que Sí, no sí, sí, funcionan, sí. no, ya esa cosa que nos Ajá, dicen que sí, de hacemos. que Bueno, si sí, funciona en Guadalajara, sí funciona en todo el país. porque somos complejísimos. Puede venir un espectáculo increíble a nivel internacional que abarrotó y en Guadalajara no funciona. Y al revés también, ¿no? Claro, claro. Entonces, me parece que todo el tiempo hay unas tensiones vivas que tenemos que ir analizando conforme va pasando el tiempo y las circunstancias. Te contaba que yo hice una tesis de maestría de la ópera en Guadalajara, no de la ópera como arte, sino las circunstancias de producción, distribución y consumo de la ópera en Guadalajara. Y entonces analicé por qué había este mito de, ay, dejamos de producir ópera, ay, qué mal, qué mal. Bueno, eran otras las condiciones cuando se pudo producir ópera. Y ahí te pongo un análisis de las condiciones puntuales de país, de iniciativa privada, de secretaría, de presupuestos e incluso en el momento más importante era porque también había guerra en otros países. Entonces los Y mismos los artistas cantantes, andaban queriendo claro, llegar. como le pasó al cine, como le pasó al Sí, teatro, como le claro. pasó a la ópera, como le pasó a la zarzuela, para que la mamá de Sí, Plácido sí, pudiera sí. haber venido a México, Por era porque supuesto. allá no había público. Entonces, más allá como de la fantasía, de, ay, es que en Guadalajara todo el tiempo pasado fue mejor y éramos más cultos, Circunstancial también. la totalmente. circunstancia siempre es muy importante. Ahora, pospandemia, que todavía estamos pospandemia, Sí, sí, sí. ¿no? Previo a la pandemia, había una producción escénica muy destacada en México, de pequeño, mediano y gran formato. Ahorita lo que estamos viendo es un fenómeno rarísimo. Ante la escasez de presupuestos para la cultura, porque si tú Sí. te fijas, tenemos menos presupuesto que hace 15 años, las condiciones de las artes escénicas son mucho más precarias, se tiene que diversificar por mucho el trabajo. Bueno, y ponle la pandemia. No, no, no. Entonces yo creo que apenas estamos viendo un retorno de las personas a ciertas prácticas culturales que se dejaron o ciertas producciones que se dejaron por la pandemia. Claro. Pero tenemos otro fenómeno que también está pasando y es un fenómeno de los conciertos. Que es un boom Es un boom. absoluto, ¿no? Los Sí. costos, Y poco a poco se van incrementando, Las incrementando, filas. incrementando. la psicología del concierto, el terrorismo de no voy a encontrar boleto para ver a Bad Bunny en unas de las 37, 24, 22 fechas que Fechas que tiene. tiene, Oye, impresionante. fíjate este dato. Shakira, solo Shakira, en Guadalajara, tuvo 4 fechas, que son las mismas que vamos a tener de Mundial. Exacto, exacto, exacto. Y te va a llenar el estadio igual. ¿Quién sabe? Tal vez hasta en algún partido llene más Shakira. Por que alguno de los supuesto, porque tú partidos. no tienes la cancha o sea, la cancha está ocupada por los jugadores, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, por Entonces, Shakira, fíjate, el supuesto. fenómeno Shakira nos Shakira. representó un mundial. Nos representó por lo menos los mismos 4 estadios llenos. Sí, Bad sí, sí, Bunny se calcula que hizo como fenómeno cultural en Puerto Rico. Reactivó la economía de un país. Sí, impresionante. Es Entonces, una locura. o sea, tendríamos que estar hablando de eso, tenemos que estar discutiendo eso. O sea,
los fenómenos culturales, las prácticas culturales en un país, Y en como un territorio. fenómeno social. Claro. El que hecho de es- quererse ver en el concierto, querer convivir en el concierto, Bueno, querer estar en gente el de espacio. todo el mundo viajó a Puerto Rico cuando ese destino no estaba en su mente. Claro. Y Bad Bunny hizo de un proyecto cultural Ujú. una contundencia política, o sea, Sí. una narrativa política ¿Quién iba a en pensar cada que una Bad de sus Bunny iba a decisiones. ser un personaje que iba a Me plantear encanta. una agenda política Me encanta. y que hasta un presidente de Estados Unidos iba Me encanta. a generar un debate en torno a él? Es increíble, ¿no? Entonces, ahí está la potencia cultural. Sí. Ahí está la potencia también de la cultura, de los proyectos culturales, de los proyectos artísticos. O sea, cuando un artista logra que su proyecto de espectáculo, digamos, porque Bad Bunny es un entretenimiento, o sea, es solo del entretenimiento, ¿no? Ujú. Pero lo convirtió en un proyecto político, en una contundencia política, en una agenda política, en una agenda activista. Es un fenómeno cultural por sí mismo, no su género musical, que también lo es. Esa es otra cosa. Él solito. Nos puede ya gustar o solito, no la exacto. música de Bad Bunny, eso no es el tema. Ese no es el El fenómeno cultural exactamente, que es que él Bad Bunny representa. ahorita y que si nos ponemos a hacer un análisis de la recuperación local, ¿no? De cómo estaba Puerto Rico antes de Bad Bunny. Del debate público que generó. Del o que debate está público, de generando. las mismas personas puertorriqueñas que entrevistaban, ¿qué decían de Bad Bunny? ¿Cómo incluye en su concierto gestos a su cultura local? Dime que es una estrategia de entretenimiento, dime lo que quieras, está muy bien. El efecto que produjo Ahí es está, contundente. contundente. Económico, político y social. Impresionante. Y donde va, genera, o sea, el concierto creo que fue ayer, ¿no? En Sí, Ciudad de México. ayer. Movió una locura, parecido a lo que pasó con Shakira, pero qué locura, ¿no? Oye, a ver, has estado también cerca de todo el tema de la academia. Eres una mujer que, digamos que no pierdes también ese interés de poder compartir y enseñar a los jóvenes, a las personas que quieren aprender de estas disciplinas. Tengo yo la convicción de que cualquier ciudad que quiera desarrollarse tiene que buscar tres cosas: atraer talento, generar talento y retener talento. En este caso, en términos creativos, de talentos creativos, ¿cómo ves hoy a Jalisco, a Guadalajara? ¿Qué nos falta? ¿Cómo vamos en la generación de creativos? Que afortunadamente, como tú dices, Jalisco, Guadalajara tiene un historial de talento impresionante. Guadalajara por sí mismo es la cuna, o ha sido por mucho tiempo la cuna de la identidad del país, de cierta forma. ¿Cómo crees que estamos en esa parte? Yo creo que a cada estado le gusta decir eso. O sea, le gusta decir eso. Sí, a Oaxaca lo dice, y Chiapas lo dice. Yucatán lo dice, Guanajuato lo dice. Trabajé en Guanajuato por ahí un tiempo como directora de formación e investigación y como directora del Centro de las Artes de Guanajuato. Y dicen, aquí empezó México. O sea, México empezó con el estandarte de Hidalgo. Dice, o sea, en términos de prácticas culturales. Iba a echar carrilla a algún estado, pero prefiero ser No, mejor políticamente sí, correcto, exacto, mejor no digo nada. exacto. Bueno, cada estado busca afianzar que su identidad como estado sea la identidad Nacional, claro. de México, ¿no? Yo creo que Jalisco, insisto, tiene esta todavía ambigüedad. Ujú. Por supuesto, si nos ponemos a hacer una revisión, que tú te la sabes muy bien, Rulfo, Arreola, Pritzker, María Izquierdo, Consuelo Velázquez. Barragán, Claro, o sea, ¿pero qué les pasó? No se quedaron, Ujú. Sí, se fueron a Ciudad de México. ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando dicen, es que Barragán, claro, Barragán, él lo escribió, lo planteó. Bueno, era Mazamitla, los colores de Mazamitla, la tierra, pero también eran los jardines de Marruecos, ¿no? Sí. Tenía esas dos influencias, 3, 25, 44, que a Barragán lo que le permite salir Y hacer el Pedregal y hacer y quién sabe hacer un cuántas montón de cosas. Sí. Le pasó lo mismo con Consuelo Velázquez, ¿no? Yo estoy viendo
viendo Ajá. ahora que en Guadalajara cada vez se convierte más en un lugar donde este talento y estos artistas se quieren quedar. Pero no sé si es por la oferta cultural de la ciudad o por la posibilidad que te permite a ti una cierta calidad de vida, Ujú. ¿no? Ciudad de México, lo sabemos, tiene una oferta cultural y una Riquísima. oferta creativa que estamos muy lejos, solamente por ponerles pues en tema de cantidad de personas que habitan, ¿no? Lógico, Claro, lógicamente va a tener mucho más de todo, mucho más restaurantes, teatros, museos, etcétera. Y al final es un país centralista donde la capital Claro. ha retenido Claro. muchísimos de los presupuestos, de los proyectos, del poder mismo, ¿no? Claro, ahora creo que yo le apostaría a que en la actualidad, insisto, más artistas se quieren quedar. Sí, creo que Más sí. artistas quieren producir aquí. Estamos buscando desarrollar en términos profesionales cada vez más capacidades para que no tengamos que ir a otro lugar. Sin embargo, también me parece un poco un engaño decir que no nos movamos, ¿no? Isaac Hernández no sería el mejor bailarín Sí, del, sí, sí, se hubiera quedado del mundo aquí. si estuviera en Guadalajara. ¿Por qué? Porque el ballet como práctica no existe en Guadalajara en el nivel que existe y nos va a costar, si es que fuera el objetivo, muchísimos años llegar ahí. Entonces, también me parece que hay una necesidad del artista o de los artistas de moverse, de Mira. movernos, o sea, creativamente a ti salir, no estoy diciendo ni a Europa ni a... Estoy diciendo salir y moverte en la ciudad, moverte en una localidad, moverte en un municipio. Enriquece. Moverte te permite a ti ver desde distintos lugares un problema. Yo, si no hubiera sido secretaria de Cultura, no me hubiera sumado a los municipios. Claro. Sí, En esa búsqueda por las preguntas, ¿qué pasa aquí? ¿Qué dinámicas pasan acá? No, para mí ese es el mayor aprendizaje quizá que tuve como secretaria de Cultura, poner las cosas en perspectiva. O sea, nada de lo que pasara en Guadalajara se volvía como la bomba gigante, porque también había otras cosas que atender en otros lugares Claro. de complejidades distintas. Entonces, lo que te permite el movimiento es repensar, replantear, reconfigurar, reimaginar. ¿No? Y eso es siempre, a donde te muevas, a donde vayas, pues una gran posibilidad de hacer o de plantear la vida de otra manera. Es decir, sí hay que crear condiciones, facilitar la creación de industrias creativas, todas las que haya, sin tener esta visión de que, no sé, nos tenemos que quedar aquí todos porque no. Hay que seguir siendo ciudadanos del mundo. Y que tengas la elección. Lo que sí está muy bien es que tú tengas la oportunidad o la decisión de decir, bueno, aquí hay ciertas condiciones donde yo puedo desarrollarme. Y no que sea, es que aquí no hay absolutamente nada y me tengo que ir, ¿no? Me voy porque sigo enriqueciendo mi camino, pero mi estado, mi ciudad me permitieron aprender y también que otros vengan Claro. a aprender acá, Claro. ¿no? Que también podemos ser de repente un puente, pero también de repente una casa. Claro, y yo creo que pensar también las cosas desde otro lugar que no sea el centro de México, pensar desde Guadalajara, pensar desde Ciudad Guzmán, pensar Sí. desde Colima, pensar desde Chapala, desde Puerto Vallarta, desde... pensar artísticamente, qué preguntas te permite hacerte el lugar donde estás, también me parece que es de una riqueza extraordinaria y que a la larga es quizá lo que desde el arte podemos aportar de manera particular, porque si no la inteligencia artificial va a terminar haciendo absolutamente todo por nosotros, ¿no? Algo en términos de lo sensible, de qué implica poner el cuerpo en un territorio, qué implica moverte. Yo por eso me fui a Guanajuato, pero a Salamanca. O sea, yo viví en Salamanca un año. ¿No te fuiste a Guanajuato o a León? No, claro. O sea, y yo me convencí de irme al Centro de las Artes de Guanajuato porque el lugar es espectacular, bellísimo. Pero principalmente cuando yo vi que en ese momento el huachicol estaba tremendo, ahí estaba Pemex, o sea, ahí está una de las refinerías más grandes de México, y yo vi aquellos
lenguas de fuego que salían, Sí. me parecía un lugar alucinante para pensar México. Claro, claro. Desde el arte. Entonces, todos los artistas que fueron a residencias, todos tenían que hacerse preguntas en relación a lo que estaba pasando ahí. O sea, desde ahí, Wow. cómo pensamos nuestra propia práctica, ¿no? Uf, padrísimo. Qué riqueza de experiencias. Oye, has pasado por muchas experiencias desde el ámbito público, en la gestión cultural, también desde lo privado. ¿Cómo ha sido este proceso? Y lo platicábamos ahorita en off, pero quisiera que nos lo compartieras, este proceso de cambio, de terminar, cerrar ciclos y luego renovarte y asumir otros desde el ámbito de la cultura siempre, pero con responsabilidades muy diferentes o con proyectos totalmente distintos. Fíjate que yo creo que ahí sí la psicología me ha dado herramientas, o sea, analizar el poder, a mí es una cosa que me encanta, ¿no? Quien lo tiene, quien lo ejerce, quien no. ¿Y cómo lo Cómo lo ejerce, ejerce, pero además lo que provocan los otros. Entonces, para mí ha sido un ejercicio sumamente interesante, porque en el momento en que tú tienes cualquier responsabilidad pública, chica, mediana, grande, o cualquier responsabilidad, abrir la puerta de aquí, tienes un poder. Claro. ¿Qué uso haces de ese poder? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo te afecta a ti? ¿Y qué terminas haciendo con ese poder? Entonces, para mí ha sido, en los distintos lugares donde he estado, una pregunta que siempre me he hecho, pero desde antes de aceptar, Claro. ¿no?, la firma del contrato. O sea, para mí es, ¿dónde estoy? ¿Cómo me puede atravesar? Y me ha importado mucho hacer una autoobservación de qué implica y qué me mueve a mí, porque Claro. el puesto es un puesto. Claro. Y el puesto se acaba, ¿no? Lo vemos con los presidentes. O sea, en América Latina nosotros tenemos una cosa de la adoración del puesto más chiquito. Sí. Y entonces así de, Impresionante. sí, presidente, sí, señora presidenta del condominio, ¿no? Así de, me dice presidenta del condominio y Sí, entonces claro. ya te tratan de una manera distinta. Y si vemos, Y luego te la crees mucho, ¿no? el problema es eso. O estas personas que tienen la responsabilidad de darle apertura a alguien para acceder a un espacio y bueno, asumen un poder, ¿no? Lo platicamos hace Claro, ratito. Y claro. es cultural, Claro, neta, sí es cultural. Sí, sí, sí. Entonces, digo, seguramente yo no me he escapado tampoco de no ejercerlo. Sin embargo, para mí siempre ha sido muy importante hacer un corte, De caja. darme un año sabático para pensar, porque para mí lo más importante a veces no es hacer, sino pensar, sino reflexionar, preguntarme cosas. Para mí la vida se convierte en una cantidad de preguntas todo el tiempo. Entonces, para mí ha sido, después de artes escénicas en la UDG, un año sabático. Ok. Después de Larva y Torres Bodet, 8 meses de año sabático. Después de Guanajuato, 9 meses, casi un año de año sabático. Y ahorita estoy cumpliendo mi año Cumpliendo tu sabático, año y la sabático. verdad ya no quiero volver a la vida pública. La verdad Seguramente te vas a recibir más de alguna invitación. es que O ya has recibido. tengo la fortuna de estar en una situación donde puedo tomar la decisión que yo Elegir, quiera. claro, y ¿no? eso está Entonces, padrísimo. y eso me coloca en un lugar distinto, donde Oye, a puedo ver, pero elegir. nos dices, ya sabemos qué haces, digamos que en términos metafísicos durante tu año sabático, que es pensar. ¿Qué hábitos, qué rituales, qué cosas te ayudan a pensar, a imaginar, a ser creativa? Viajar, primero, así te lo respondo, viajar, 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 viajar y viajar. O sea, Padrísimo. viajar en términos mentales y en términos físicos. O sea, a veces podemos trasladarnos a un lugar, pero estamos así de, yo quiero mi agua de Jamaica y mi chile Sí, de lana. Jamaicón, el efecto ¿no? Jamaicón, claro. Entonces, para mí viajar es trasladar la mente y el cuerpo y ponerme en otra circunstancia completamente distinta a la que habitualmente estoy. No, Sí. no concibo un viaje sin eso. Y cada vez quiero viajar con menos prisa, con menos expectativa de tengo que hacer 38,000 cosas en este viaje y 40 museos y 20 obras de teatro. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, creo que la edad también me ha dado... Darle su tiempo a cada Sí. espacio, no a cada lugar. Y a cada persona, y a cada momento, y a cada atardecer, y a cada color nuevo que ves en un viaje. O sea,
una gran capacidad de observación, me parece, que con la prisa del servicio público, donde todo es urgente y todo es Sí, para antier y sí, todo es sí, un sí. agobio y todo es imposible y te la pasas así dando espadazos Sí, sí, sí. todo el tiempo para resolver lo que era para antier. O sea, una cosa que procuro en este año es intentar estar en cuerpo y en presencia donde estoy. Y darte estas pausas para meditar. El Para, buen ocio, para digamos que... leer, para ver mucho cine, porque ahora ando ahí coqueteándole más con el cine. Qué chido. Para leer guiones, para leer libros, creo que es la primera vez que en, no sé, 25 años no tuve ni media responsabilidad en esta fila. No sabes cómo lo disfruté. Ir de Disfrutarla público. totalmente. O sea, ir Sí. así de quiero ir a la presentación del libro, ¿no? De Rita Segato. Quiero comprar tales libros. Quiero darme el tiempo. A veces no valoramos el tiempo y el tiempo es quizá el mayor regalo y la mayor... El mayor regalo que tenemos en la actualidad es poder tener tiempo para estar. Y es el único recurso no renovable. Así no es. regresa el tiempo. Oye, a ver, ya tendremos que empezar a cerrar esta conversación. Y antes de cerrar, obviamente, preguntarte si puedes compartir más o menos qué le dirías a toda esa gente. No, te voy a hacer dos preguntas porque aquí nuestra productora nos está diciendo que ya están llegando los tiempos, pero no quiero dejar de preguntarte, hace ratito me llegó la pregunta, ¿cómo es trabajar con artistas, con creativos? ¿Cómo o sea, tu vida transcurre, pero no solamente con un, digamos que, género, no con puros cineastas o músicos o actores del teatro, no, sino que estás en constante cambio entre artistas. ¿Cómo es esa vida de trabajar con creativos? Híjole, yo creo que tiene mucho de mito. Ajá. Que son locos, enfermos, impuntuales, un desastre. No, bueno, hay de todo, como en todos lados. Como en ¿no? todo, como hay con los como doctores, como con en los todos, contadores, los exacto. abogados, de todo, ¿no? O sea, Entonces yo plantearía, bueno, no son extraterrestres, Ajá. son muchas personas de ellas tienen una gran sensibilidad, entonces incluso en una conversación tú tocas otras fibras, tú tienes conversaciones profundas, Sí. ¿no? Quizá procesos más largos, de entendimiento, menos prácticos a veces, Ujú. pero en la mayoría de los casos a mí me ha tocado ser quien ponga como Los las reglas ladrillos. y los límites de Ajá. tenemos que llegar aquí o tenemos que hacer un estreno tal día, no puede ser otro, tiene que Claro. ser este. Claro. Organizar, digamos, hasta la energía de las personas, en eso me ha ayudado mucho la psicología. Yo misma, en mi propia organización, te digo, soy a veces muy caótica, yo me he tenido que disciplinar muchísimo si quiero lograr algún objetivo, porque si no nos podemos pasar 3 años en el ensayo. Vengo de un ensayo y seguramente la pieza puede seguir reinventándose muchas veces. Y afinándose. Entonces, el límite, el corte, a veces en general a las personas creativas o a los artistas, pues cuesta más tener. Pero fuera de ahí, yo te podría decir que me ha tocado trabajar con personas que admiro, que quiero, cuyos vínculos y lazos han permanecido en mi vida personal como amigas y como amigos. Entonces, me parece que también estar en el mundo de la creatividad es muy emocionante. Es un gran regalo, ¿verdad? Es un gran regalo, sí. Y sabes, lo que acabas de decir es bien importante porque otro de los lugares comunes que he encontrado en estas conversaciones es que estos talentos siempre te hablan de disciplina. Contrario a lo que se cree, siempre te dicen es que debe de existir una disciplina férrea para poder lograr cosas en el mundo de la creatividad. Eso de que lleguen los eurekas y ¡prum! Ya hago mi pintura o hago mi canción. No, tienes que tener disciplina, disciplina y disciplina, ¿no? Quizá el mito, ¿no? Es lo que ha prevalecido con los artistas y mucha de la ficción, incluso de la narrativa. Pero tú pregúntale a cualquier escritor. Claro. O sea, no es que un día, quiero ser escritor, un día me senté y escribí mi primera novela. Tuvieron que leer muchísimo, lectura como disciplina. Claro. Borradores, o sea, veamos Rulfo cuántas novelas escribió en su vida. Y seguramente, si le hubiéramos preguntado si existe ese dato, ¿cuánto tuvo que leer? ¿No?
¿no? Entonces, me parece que ojalá podamos ir desmitificando también que los artistas son problemáticos, que no entregan, que no lo hacen. Ciertamente, insisto, Habrá algunos hay que de sí, todo, claro. hay de todo, pero nos pasó en unas Minervas, por ejemplo, con Siddhartha, que yo no esperé que Siddhartha fuera así de riguroso como fue, ¿no? Profesional. O sea, así de... Él llegó a la prueba de sonido, pero tantas horas mandó antes a todo el equipo. O sea, la prueba de sonido de las más minuciosas que yo he visto en mi vida. Por supuesto, ¿cómo sonó? Increíble, Claro, claro. ¿no? Digamos, Porque como profesional, Shakira pues, por supuesto. pasa más tiempo fuera de un escenario ensayando que lo que hace conciertos. Claro. O sea, lo que sucede detrás de la vida del artista es que la obra no le hace justicia al tiempo que hay detrás. Y si tú no tienes una disciplina No, para ir avanzando imposible. en eso, es imposible. Entonces, no es el talento, no es la virtud, parece que es la conjunción de todo eso más la disciplina. Disciplina, constancia, además de la pasión y del talento. Sí. Y ahora sí, ya, para ir cerrando. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones, consejos que podrías tú hacerle a dos, a los que se quieren dedicar a la gestión y a la producción cultural, pero también a los que se dedican a la cultura y al arte? Desde estos dos ámbitos, el que es artista, digamos, y el que hace producción y gestión cultural. Quizá te lo resumo con tu propia pregunta. Que se muevan de lugar. Que se muevan de lugar. Ok. O sea, que tú te pongas en el lugar de... Tú como gestor, como productor, te pongas en el lugar del artista. O sea, que tú pongas un proceso creativo en manos de otro. ¿Cómo te gustaría que lo hiciera, que lo cuidara, que lo promoviera, ¿no? ¿Cómo te gustaría que lo contara? Y también el artista, ¿cómo te gustaría, si tú fueras gestor, que te entregara el artista? O sea, ¿qué plazos? Que entonces, cambiarte de lugar, o sea, siempre ponerte como en el lugar del otro y no Claro. solamente ponerte en tu lugar o de artista o de gestor o de productor. Claro. Me parece que eso te Fundamental. sensibiliza y te permite, en términos claros y objetivos, lograr mejores lugares de llegada. Digamos que el diálogo se vuelve más intenso y al mismo tiempo más enriquecedor, más concretito, ¿no? Claro, Llegas pero a lo más claro. empático, más Sí. concreto, ¿no? Entonces, si tú atraviesas el camino que atravesó otro o similar, podrás entender también desde otro lugar cómo cuidarlo, cómo acompañarlo, cómo crear, cómo, ¿no? ¿Qué proceso hay de la parte creativa? ¿Qué proceso hay cuando tienes que entregar una convocatoria, ¿no? Todo eso que a veces no nos ponemos en el lugar del otro, Claro. genera fricciones entre estos trabajos. Claro. Me parece que ponernos en el lugar del otro siempre puede ser una buena respuesta. Lourdes, para finalizar, Gracias, a Chile. todos nuestras creativas, nuestros creativos que nos visitan aquí en Gen Creativo, les hacemos un pequeño reto. A ver, si qué lo miedo. aceptas. Es el reto de la hoja blanca. Ándale. Es decir, yo te estoy entregando una hoja blanca. Ajá. Y el reto es que tú me la regreses Sí. en el tiempo que estimes necesario, pero no tanto, digamos que en el corto plazo, la entregues con lo que tú quieras, con un ejercicio creativo, el que quieras, un dibujo, una poesía, una palabra, un punto, un barco, lo que quieras, y tú nos lo regreses, y sea un regalo para Gen Creativo, un ejercicio de creatividad a través de el reto de la hoja blanca. ¿Cómo ves? Me encanta, solo así como soy neurótica, te pido que me digas cuándo te lo tengo que regresar, porque Aquí. antes de Antes Navidad, de ya, Navidad. claro, es que yo pensé hoy en la tarde, pasado mañana. No, así le damos tiempito Súper. a nuestros invitados. Nuestra productora Ana te va a estar buscando una semanita, ponle que le demos, para que tengamos este regalito que el último capítulo pensamos enseñarle a todas nuestras creativas y creativos que nos acompañan, pues los inventitos, los ejercicios de creatividad que nuestras invitadas y nuestros invitados hicieron. Oye, pero ya podrías hacer una posada convivencia o algo con todos los que vamos a venir a tu podcast, ¿no? Estaría bueno esa Oye, convivencia al final. Es más, sí, vamos armando la posadita. No, pues podemos hacer varios festejos durante el año. Claro, durante el año, cuando lo vayas a lanzar. Vamos a hacer así de- un Reyes Guadalupe para Claro, ¿no? me apunto, sí. Además, la verdad es que con varios de ellos que tengo relación desde hace muchos años, varios de ellos los conozco, los quiero, los estimo, las admiro, pues también estaría padrísimo poder
platicar. Pues nos acabas de dar una gran idea en estos ejercicios de creatividad Hay que estamos juntarnos teniendo. a hacer Hay que buena onda armarla. con la banda. Pues solamente, Lourdes, agradecerte. La verdad es que fue una conversación exquisita. Fue un agasajo tenerte aquí en Muchas Gen Creativo. gracias De por verdad, la muchas invitación, gracias. Chili, y muchas gracias, Ana, y a todo el equipo que hace posible este podcast. Ya me muero por escuchar todos los otros. Ya láncenlo, por favor. La verdad es que creo que es una gran idea y te agradezco mucho el espacio y la invitación. No, muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las creativas y creativos por haber otra vez este podcast Gen Creativo, el podcast que habla de creatividad. No se olviden, todos los martes sale capítulo de Gen Creativo. Pongan campanita y estamos en todas las plataformas de podcast. Nos vemos y gracias. ¡Corte! ¿Cómo estás? ¡Otra vez! Estoy siguiendo, Lourdes. Oye, qué buena plática. Qué buena charlita. ¿Cómo ¿Qué? te sentiste? Muy bien. ¿Sí? O sea, nos hubiéramos venido juntos, güey, que nos lo hubieran hecho juntos. No, pero me tocaba 2:30, ya tenía que ir levantar. Viste, yo así de, oigan, perdón, me tengo que ir así en medio de